es nuestro último segmento de conversación, presidente. Yo le decía que quería hablar un poco de usted como ser humano y como político, pero no necesariamente en lo que tiene que ver con su cargo. Fíjese que cuando hablamos de las críticas que usted ha recibido en el ejercicio de su cargo, habría que confrontarlas también con las que recibe directamente de sus colegas parlamentarios aquí. En días pasados se hizo viral una suerte de enfrentamiento discursivo, una conversación caldeada con Héctor Rodríguez. Él le decía que usted representa, bueno, el pasado, y usted le respondió que quien representa el pasado es él. Que usted a sus 71 años es quien representa, perdón, 72 años, es quien representa 73. El futuro. Bueno, la tiene clara, ¿no? Entonces, el punto es que usted aseguraba que son los portadores del futuro y dijo esa frase que se volvió viral. ¿En qué medida siente que eso es real, que es tangible? ¿Cuál es ese futuro? Pero también quisiera pedirle mirar al pasado, porque usted representa un partido que en Venezuela fue protagonista de grandes luchas democráticas. Tienen mártires. El martirio en la historia de la democracia en Venezuela es conocido por figuras de acción democrática. Pero también en el camino, los errores cometidos en las gestiones anteriores condujeron a elevar perfiles como el de Hugo Chávez para ganar la presidencia de la República. ¿En qué medida es posible estar a la altura del compromiso y no cometer los errores del pasado, presidente? Mira, bueno, me sigues haciendo preguntas para las que hace falta casi otro programa. A veces son a cuatro manos, ¿sabe? Lo primero que te voy a decir, por supuesto, yo soy, como militante de Acción Democrática, heredero de todo el activo y de todo el pasivo de mi partido en 74, casi 75 años de fundado. Lo bueno es de todos los adecos y lo malo es de todos los adecos. Pero si tú comparas pros y contras, la diferencia es abismal a favor de los pros. No hay, mira, ninguna transformación verdaderamente positiva en este país que se haya producido en el siglo XX venezolano que no haya sido obra de los gobiernos de Acción Democrática, que no tenga el sello de Acción Democrática. Empezando por la instalación de la democracia. Aquí la historia de Venezuela se parte en dos, antes y después de AD. Antes de AD no había democracia, nunca la hubo. Desde que llegamos al gobierno, por un golpe de Estado, por cierto, empezó la transformación de Venezuela, las grandes obras de hidroelectricidad, vivienda, agricultura, en fin, todo, lo más positivo que tuvo Venezuela tuvo, en primer lugar, el sello de Acción Democrática, y hay que reconocerlo, en buena medida también el sello de COPEI. Ahora, fíjate, el pasado no se repite ni para bien ni para mal. Y otra reflexión que hay que hacer es que en los procesos sociopolíticos no rige el principio ese propio de la biología, de la relación de causa-efecto. Bueno, Chávez llegó porque los gobiernos precedentes fueron malos. Si eso fuera verdad, de que cada situación es causa, es consecuencia de una causa precedente, tendríamos que tomar en consideración que el próximo gobierno debería ser peor que este, mucho peor que este, porque esta fue una mala causa. Mira, cualquier gobierno puede estar precedido y sucedido de un gobierno malo o de un gobierno bueno. Nosotros pensamos que este gobierno es malísimo, pésimo, inigualable, pero pensamos que el próximo puede ser mejor. ¿Qué errores del pasado no deberían cometerse? Exacto, entonces fíjate, del pasado la experiencia, el pasado te da una enseñanza, el pasado te da un ejemplo, del pasado debes repetir lo positivo y descartar lo negativo. Eso es lo bueno que tiene lo que ya ocurrió, que tú puedes ver en blanco y negro, aquí acertamos y aquí nos equivocamos. Ahora, Héctor Rodríguez, que es un joven que tiene futuro, pero tiene que curarse de petulancia y de arrogancia, de soberbia y de arrogancia, pues tiene esos dos defectos, además notorios, es arrogante y es soberbio, de eso tiene que curarse. Pero claro, está haciendo su papel. Sale de comparar que esto es mejor que lo que pasó, y no es así, no es así. Ya la gente en las encuestas, en todas las encuestas, y en porcentajes muy, pero muy favorables al pasado, te dicen que Venezuela era mejor antes que ahora. Que Venezuela era mejor antes que ahora. Entonces, por supuesto, yo no me refiero a que Héctor represente aquel pasado de la Cuarta República, no. Él representa el pasado de esto que se está acabando, que es pésimo. Si él, por ejemplo, se comparara con lo que ocurrió
del pasado que ocurrió, por ejemplo, del 45 al 48, o por citar otra referencia más próxima, del 58 a 98, los años del punto fijismo que ellos demonizaron y que trataron de desacreditar para montarse sobre esos escombros y no lo lograron. Bueno, simplemente él nos representa ese pasado que fue extraordinario, porque fueron los mejores 40 años de Venezuela en toda su historia republicana, los transcurridos entre el 58 y el 98, el denominado punto fijismo. Ahora, el pasado que él representa, y es un pasado porque estos 17 años ya se están acabando, eso está quedando atrás, han sido, yo diría que los peores años de la historia contemporánea de Venezuela en todos los sentidos. No hay desarrollo, no hay progreso. Por primera vez en la historia Venezuela tiene exiliados, pero exiliados unos políticos, pero otros exiliados voluntarios porque salieron afuera a buscar vida. Casi 1 millón de venezolanos afuera. El aparato productivo destruido. No hay separación de poderes, gravemente afectado el sistema democrático. Otra vez el fantasma del militarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso, que ya es casi pasado, es lo que esto representa. En cambio yo no represento ese pasado, sino que yo represento junto con todos los compañeros de unidad el futuro que tenemos cerquita. Hay quienes también, a pesar de ser opositores, presidente, lo critican por su exceso de sinceridad cuando habla y por algunos términos que se le escapan cuando usted está al calor de sus declaraciones. ¿Qué responde a quien le critica por hablar así? No solamente por las palabras rebuscadas, Sí, a las que, por cierto, rebuscadas. muchos le hemos anotado hasta la lista. Carla Angola y yo hemos hecho eso varias veces. Sí, pero no por Pero por el rebusque. exceso de sinceridad. Fíjate, no es el rebusque, fíjate. Tú sabes que a mí me gustan muy poco las referencias personales, no vaya a creer la gente. Mira, por supuesto, yo soy una persona que tiene que examinar todos los días lo que hace. Yo no he cambiado nada. Yo no he cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado es alrededor. La misma gente que ahora se toma fotos, selfies conmigo, etcétera, porque estoy en un buen momento, llamémoslo así. Era la misma gente que hace 2 años me decía de troglodita, bueno, que me veían y de casualidad no me pegaban. La misma gente, yo no he cambiado. ¿Usted se lo imaginó Sí, esto? Yo soy el mismo, la misma persona. Dígame ahora, algo, este momento de, no sé, popstar, de la política, por ponerlo, ¿será porque por la gente- compararlo será porque a otro momento? ¿Será porque la gente está apreciando que llamar las cosas por su nombre, que decir las cosas muy directamente, muy crudamente, que asumir riesgos, en fin, a lo mejor por encima de lo normal? Eso es lo que está reconociendo la gente quizás, pero yo no he cambiado nada. ¿Se lo imaginó esto? Venir hace unos años cuando Mira, le costó uno tanto siempre- quizás uno- mantener el yo perfil. le decía a Diana, mira, tú sabes, Diana, va a llegar un momento en que la gente va a reconocer el esfuerzo que uno ha hecho. No porque uno espere gratificaciones, porque esta es la profesión peor retribuida del mundo. El que se meta a política creyendo que va a llegar al Olimpo, que lo van a reconocer, que lo van a querer. Mira, a quienes quiere todo el mundo siempre, y yo se lo decía en una reunión con ellos, ayúdennos, porque mira, a los periodistas, a los deportistas, a las misas, a las artistas, los quiere todo el mundo. Siempre. Muy rara vez tú ves que alguien le tiene rabia a un deportista o a una miss o a un comunicador social, no, o a un actor, no. En cambio, los políticos es totalmente distinto. Es que muy rara vez son reconocidos, y a veces son reconocidos después que se han muerto. Muy pocas veces son reconocidos, queridos, apreciados, aplaudidos. Ahora, lamentablemente hay políticos que viven para eso. Viven pendientes del espejo y de la popularidad. Si la popularidad me dice que yo no diga la verdad, me recomienda no decir la verdad, yo miento para ser popular. Y eso es una tragedia. Uno debería en la actividad política escoger, mira, no me canso de decirlo porque es una fe de vida. Es preferible sacrificar en popularidad y ganar en acierto. Que mañana la gente diga, bueno, ese tipo sí es antipático, pero me dijo la verdad, no me engañó. Terrible que mañana te digan, bueno, este zángano era popular porque engañaba a todo el mundo, era muy demagogo. El gobierno le sigue apostando al quiebre moral de los adecos. Lo han hecho encarcelando a Coromoto Rodríguez. Además, exponiendo su perfil en los medios nacionales, públicos, en los medios del Estado, como una persona de una moral muy, muy condenable. Asesino. ¿Usted sí cree, sí, y usted sí cree que eso es contra usted, presidente? Sí, claro, como no se atreven conmigo, no es que no pueden, de poder pueden, no se atreven, porque a lo mejor el costo político a pagar es muy alto, pero no es por falta de ganas. Por eso las alusiones permanentes del presidente
Además, alusiones procaces, que no se debería permitir el jefe del Estado. Pero bueno, es que este pobre tipo no ha entendido que él es el jefe del Estado. Pero claro, como no han podido pagar conmigo, pagan con Coromoto, que es un hombre, mira, en su vida privada y en su vida pública decente. No es como dicen los hermanitos Rodríguez, que él asesinó a su padre. Él nunca fue oficial activo de la DIGEPOL de la época. En la época en que el padre de los Rodríguez fue asesinado, Coromoto Rodríguez no era agente oficial de la DIGEPOL. Coromoto salió de la Guardia de Honor, cuando era militar en servicio, salió de la Guardia de Honor a la escolta civil del presidente Pérez. Él nunca formó parte de los cuadros de la Dirección General de Policía de la época. Por cierto, y hay que decirlo, que eso lo omiten los hermanitos Rodríguez. A los homicidas de su padre, fueron los policías que asesinaron a su padre, fueron enjuiciados y pagaron cárcel larga. Y el jefe de la DIGEPOL de la época fue destituido del cargo. ¿Okay? No es que a los asesinos los agarraron y los premios, no, fueron enjuiciados. Y además su padre estaba preso en la época por el secuestro más largo que ha habido en Venezuela, que fue el secuestro de William Franklin House, lo que desde luego para nada siquiera hace admisible que un preso por un delito fuese asesinado por torturas y por golpes en un calabozo de la policía política. ¿Okay? Si el cronograma avanza y logran ustedes desde el punto de vista político los objetivos que se trazan con el referendo revocatorio y llega a haber una transición y usted es llamado a estar allí dirigiendo esa transición. Es que aquí no hay transición, Mariana. Supongamos que no, pero usted se ve o no en Miraflores si lo llaman. Fíjate, déjame decirte, mucha gente dice, la transición, si el presidente resulta revocado, asume el presidente de la Asamblea Nacional. Eso no es verdad. Eso era en la Constitución del 61, que si el presidente salía, como salió el presidente Carlos Andrés Pérez, por juicio, por lo que fuera, asumía el presidente del Congreso por 30 días. No, pero esto no es por lo que dice la Constitución. Yo me refiero a si usted es llamado por las fuerzas políticas a estar allí y a poner su nombre a la orden. Pero tendría que ser por elección, porque acuérdate, mira, si Maduro es revocado, a los 30 días tiene que haber una nueva elección presidencial. Ahora, si en la oposición yo soy el candidato y tengo que ir a elección presidencial y resulto electo, pues seré el presidente por los años que quedan. Pero entonces sí, si es llamado, sí competiría. Eso no es llamado, eso es electo por el pueblo, no es que es llamado, que van a arriba y me van a poner ahí. Porque el candidato que resulte tiene que ser electo en la oposición también en primaria. No es que me van a poner a mí allá o a cualquier otro de los eventuales aspirantes, no sé, Enrique Capriles, Julio Borges, Enrique Márquez, no sé quiénes. No me refiero a Leopoldo y a Ledesma y a Manuel Rosales porque todavía están presos. Y una de las cosas que tiene que hacer el nuevo presidente es inmediatamente emitir un decreto indultándolos y dándoles la libertad plena porque no tienen por qué estar presos porque no han cometido ninguno de ellos delitos. Pero te repito, el candidato presidencial lo escogerá la oposición en primaria y ese candidato que gane las primarias es el candidato presidencial. Bueno, la pregunta era si usted sería candidato a esas primarias, pues. Sí, seguramente que sí, y Enrique Capriles también, y no sé cuántos habrá, seguramente que habrá varios candidatos. Hay que contarse. Bueno, a mí se me acaba el tiempo, yo lo lamento mucho. Pero sé que tiene muchas cosas que hacer, pero le agradezco nuevamente, presidente, su tiempo. Claro. Era una deuda que teníamos con nuestro televidente, ¿sabe? Porque nosotros somos servidores públicos y nos debemos a ellos. Pagamos tarde, pero pagamos. A usted muchísimas gracias. No falta de disposición, sino a veces falta de tiempo, Mariana. Yo lo sé y la gente también lo sabe. Sí. La gente también lo sabe. A usted, gracias por estar con nosotros, por permitirnos ser quienes lleven la información a sus dispositivos y a sus casas. Infinitas gracias a nuestra audiencia a través de Notiminuto.com, a través de Telecaribe y a través del Venezolano TV para todo el territorio estadounidense. Gracias.